poco tenía que ver también la ideología en eso, sino más bien las posesiones, ¿no? Claro, en parte aparece, ¿no? Aparece una influencia porque, por más que los obispos desaparecen del mapa, ¿no? El obispo Rue, por ejemplo, vuela en 1812, ¿no? Separado, no lo dejan salir del país. El obispo Orellana fue expulsado directamente, ¿no? Él después tuvo un obispado en España y muere allá, ¿no? Después obispo de España, no de acá. Claro. Entonces, bueno, están rotas las relaciones con el Vaticano. Pero no es persecución a la iglesia, eso quiero decir, no es una revolución anticlerical, para nada acá. Acá no se produce eso en su territorio. Pero toman partido, ¿no? Algunos, entonces contra el pensamiento liberal especialmente. Por eso uno puede explicar la bandera de Quiroga que dice religión o muerte, ¿no? Cosas como esa. Pero no era significativo realmente, ¿no? Son más bien unas anécdotas, ¿no? Claro, anécdotas, ¿no? O los intentos de Rosa, por ejemplo, utilizar la iglesia cuando estaba el lema en todas las iglesias, la misa, ¿no? La confederación. Bueno, pero no es lo central. Tienes razón en el sentido de los intereses regionales, lo que está pesando ahí, ¿no? Eso es lo que ocurre en Argentina. Claro. En respecto de, usted mencionó simplemente lo de mantener algunas políticas en esa época, las pretensiones que tenían en ese momento los criollos de mantener determinadas políticas económicas, ¿no? Esto apareció en un libro que leí recientemente de historia, donde un historiador muy mencionado, que ha tenido mucha prensa, menciona a un tal Martínez de Oz. ¿Es cierto que había un personaje dando vueltas que ya se llamaba así? Sí, ¿Sí? Sí, no, está ahí. Era antiindependentista, ¿no? Antiindependentista. Claro, parte del bando español. Pero después se han adaptado, ¿no? Después se adaptó. Sí, los descendientes sí, eso era en el momento. Claro. Después se acomodan, porque a muchos españoles que fueron duros los echaron directamente y les expropiaron las tierras, o las propiedades que tenían. Los reemplazan prácticamente, el monopolio español del comercio lo reemplazan con comerciantes ingleses. Ahí aparece Inglaterra ya tallando firma. Claro. Porque lo que le interesa realmente a la élite de esta zona, le empieza a interesar cada vez más las tierras. Claro. Es un momento en que las tierras empiezan a tener importancia y valor. Crece a la época de la independencia. Antes no tanto, ¿eh? Antes no tanto. Entonces empieza la apetencia por poseer tierra. Y por supuesto se van a quedar con las tierras que pertenecían al rey y con las tierras de los indios. Claro. Y sacando de a poco. Sí. ¿No? La tierra toma valor. En la década de 1810 al 20 toma mucho valor. Pero el comercio entonces lo van entregando a algunos comerciantes que quedan, o a la inglesa que le interesa a ellos. Claro. El comercio, ¿no? Pero apuntan, la élite dominante acá apunta a la tierra, al negocio de las vacas. Claro. Y para ir apropiándose también de esas tierras, muchos criollos habían tomado como, digamos, como algo muy cotidiano el tema de la esclavitud, ¿no? Por eso hay un tema que también, digamos, debe ser releído, sí, reestudiado. Pero entendamos bien, claro. El tema de la esclavitud acá no tiene nada que ver con la zona de plantación. Aquí el esclavo en el territorio del Río de la Plata es una especie de lujo. No tenían para cebar mate, no para barrer la casa, para hacer los mandados. No había una propiedad, pero no para la producción. No como en Brasil. No, por supuesto, claro. Ni en Cuba. Claro. No. En otros países no soporta el esclavo, en México no hay. Sí. En México no hay, en Alto Perú tampoco tenían indios para trabajar. Acá no. Pero acá también en esclavitud. No, pero no en esclavitud. No, el indio nunca fue considerado esclavo. Eso sí, lo explotaban al máximo. Sí. Pero no era propiedad. Bueno, claro. No lo podían vender. Sí. No se vendía. No, se entregaban a veces a otros porque trabajaban, pero es otra historia más antigua. Sí. Pero acá no, entendamos claro, el esclavo, había mucho esclavo, pero venía como una especie de adquisición suntuaria, ¿no? De sirviente o sirvienta. Aún más, se ha ido ocultado, por ejemplo, la composición del ejército de los Andes en cuanto a esclavos, ¿no? Pero una gran cantidad de esclavos había ahí, por lo menos 1500. San Martín tenía 1500 esclavos. Lo que ocurre es que la esclavitud le repugna al pensamiento liberal, por supuesto, ¿no? Entonces, pero hay que respetar la propiedad.
¿entiendes? Claro, sí, sí. Si se decreta en la Asamblea del año 13 la libertad de vientre, nos acaba con la esclavitud. No se puede tocar la propiedad privada. Y como los esclavos eran propiedad privada, dijeron, bueno, las esclavas que tengan hijos, esos hijos van a ser libres, pero la esclava no, ¿eh? Claro. Sí. Sigue. Recién se va a acabar la esclavitud, ya que me lo dice, con la Constitución de 1853. Claro. Desde este momento, dice, no hay más esclavos en el territorio de Claro. la República Argentina. Desde este momento. Es como que una generación se reservó esa posesión, digamos. Claro, porque es sagrado para ellos el derecho de propiedad. Eso es un derecho importantísimo para las élites dominantes. Claro. Entonces, bueno, sí. volvamos a San Martín, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ahí? Entonces, como necesitan tropas, ¿no? Van a conseguir que muchos donen esclavos, entreguen esclavos, ¿no? Y cedan. Pero al esclavo hay que motivarlo. Entonces, bueno, le decían, muchacho, 5 años en el ejército y quedan libres. Y encima le pagaban. Es cierto que al soldado común y corriente, al gaucho, le pagaban $1 peso por semana, un peso fuerte. Al esclavo le dan medio peso. Claro. Claro, no eran esclavo, pero tampoco podían irse a donde quisieran. Su compromiso era estar 5 años en el ejército y si quedaban vivos, que fueron pocos, que quedaron vivos, porque esa gente la mandaban de carne de cañones. Los batallones de pardo se quedan al frente siempre. Bueno, digamos las cosas como son, no es mala intención, pero en los lugares de la batalla era más brava. Bueno, los que cumplían 5 años quedaban libres, libertad absoluta. Pero el tema de la esclavitud no fue un problema de acá. Justamente por eso, como no estaba en la producción, no afectaba la economía. Claro. Era una cuestión de bien suntuario, propiedad suntuaria. Así y la esclavitud en el territorio del Río de la Plata. ¿Y qué vinculación tenía, digamos, la raza negra, y si es que existía raza negra en Buenos Aires o en la zona del Río de la Plata, vinculado a esto de la esclavitud? ¿Tenía algún vínculo? Bueno, si venían de África. Claro. Sí, que no había morochos, morenos, sí, que había. Muchísimo, muchísimo. Aún en la época de Rosa había una cantidad enorme, ¿no? Fíjese que donde baja la incidencia, ¿no?, de la población de origen africano, digamos así, ¿no? Negro no me gusta la palabra, digamos la etnia de origen africano, ¿no? Por más que tenga la piel oscura, bueno. Cuando baja la incidencia es hacia 1870, ¿no? Es decir, antes con la guerra con Paraguay, mandaban a muchos ahí, y además con la fiebre amarilla, que azotó mucho la población de origen africano. Hizo disminuir muchísimo en proporción. Y encima viene la emigración, la emigración europea. Entonces, el número de descendientes africanos es mínimo, en comparación con otros países, ¿no?, como Brasil. Claro. Pero era muy significativa la cantidad que había. Pero les vuelvo a repetir, no estaban destinados a la producción de bienes. Los que trabajaban siempre eran gauchos libres, no negros esclavos. En la estancia, en todos lados, eran gauchos libres. ¿No? Esa es la característica argentina. Claro. Hoy cuando uno habla acerca de la situación social de un país, se toma también mano a cuál es digamos, el estado de las cosas en cuanto a la salud, ¿no? ¿Cuál era el sistema de salud, si es que existía algún sistema de salud en esa época? ¿Los soldados tenían condiciones aceptables, por lo menos? Sí. Hay algo que salvaba en cuanto a salud estos territorios, la poca población y la enorme extensión, ¿no? Porque una de las cosas que más afectaba a la salud en esa época es el hacinamiento. ¿No? Es decir, en poco territorio que vivía un montón de gente. Y eso en la época medieval en Europa fue terrible. El hacinamiento de la ciudad, las pestes venían y arrasaban con mucha población, ¿no? Pero acá no, porque justamente está muy diseminado. Imagínense la época de la independencia, ¿qué tenía Buenos Aires? 50.000 habitantes. Un poco más grande que el Centenario. Claro. Y Córdoba igual, 50.000 habitantes. Entonces, aparte, fíjese bien, son